Empezamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo. Y bueno, está con nosotros Gerardo Vázquez Falcón. Él es presidente en Sonora del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX. Gerardo, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estamos? Muy bien, Aarón, al contrario, muchas gracias a ustedes, también a Marco por esta invitación y poder compartir un tiempo. ¿Qué te dijo el Marco? Porque es medio groserón ahí cuando habla ¿Te trata bien a ti? No, ¿sí? Súper bien. Sí. Desde que estaba con Zúñiga, velo los bigotes, mira, con esos bigotes intimida a mucha gente, ¿eh? Y luego es jiu-jitsu el vato, abusado. No, pues, cuidado. Oye, cuéntanos ¿con qué se come INDEX para que nos pongas en contexto y al público, ¿a qué está abocado INDEX? Muy bien, INDEX es el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Nosotros, para que tengas una idea, tenemos 3.2 millones de empleos directos en el país, en 1,300 empresas afiliadas que están con nosotros, un poquito más, pero son empresas que tienen certificación en IVA, en IEPS, en OEA, en CITIPAT, digamos, son las que tienen mayor transparencia ante el gobierno federal en cuanto a lo que es la parte impositiva. Por el otro lado, aparte de los 3.2 millones de dólares, nosotros estamos exportando cerca de el 83% del total de las exportaciones no petroleras. ¿Qué significa? Por ejemplo, en el año 2020, aún en pandemia, exportamos, las petroleras fueron 17 mil millones. El total de las exportaciones de México fueron 417,600 y pico de millones de dólares. ¿Las petroleras cuánto? 17,000. Eso por parte de Pemex. Así es. Y del resto, de los 400,000 millones de dólares que quedaron, el 10% de las exportaciones mexicanas el 10% es el sector minero, el sector agricultor, ganadería, todo el sector primario es el 10% y tuvieron crecimiento en pandemia. Ahora, nosotros del 2020 exportamos el 90% de las no petroleras, que estamos hablando cerca de 367,000 millones de dólares. De esos 367,000 millones de dólares, la media de la balanza comercial, digamos lo que se queda en el país, exportaciones menos importaciones, lo que queda y que le genera un recurso en superávit, es superavitario, es del 23% promedio. Es eso queda acá en el país. Es lo que se queda en el país. ¿Qué porcentaje viene siendo el PIB? Y nosotros actualmente estamos generando cerca de 5 veces más las remesas solamente en superávit de las remesas del país, y que es manufactura de exportación. Y además somos los principales tractores de inversión extranjera directa para el país. Un ejemplo, en Nuevo León pudimos traer cerca de 3,300 millones de dólares durante la pandemia. Lamentablemente Sonora no ha tenido una política pública enfocada al comercio internacional, pero les comento, por ejemplo, 3.7 trillones de dólares significa el comercio que tenemos en el TEMEC. Dicho de paso, sigo siendo una persona que está acreditado en el TEMEC dentro de las negociaciones del cuarto de junto. Entonces, lamentablemente tenemos las grandes ligas aquí a un ladito, además con 3 estados, México, Arizona y California, y nunca se tuvo una política enfocada a eso. Acá en el estado, en el gobierno del estado. ¿Me estás hablando del gobierno de Claudia Pavlovich o ya vienes desde antes, con Padres, Burs? Tenemos cerca de 30 años 25 años de que no ha habido un crecimiento. Nosotros hemos... 25. Así es, en los últimos 10 años tenemos un crecimiento en las exportaciones del 2.8%, pero es muy bajo comparado, por ejemplo, en los últimos 10 años de Guanajuato, que trae un 138. ¿Quién está ahí? Volkswagen, ¿quién más? En Guanajuato está en Puebla, la Volkswagen. En Puebla, perdón, es cierto, sí. Ahí hay otras entidades, ellos hicieron una estrategia que se me hace perfecta, en la cual participamos de alguna manera, y es hacer ciudades hermanas con Tokio. Okay. Digamos, en lugar de decir, ellos no tienen ni frontera ni costa. Sí, es increíble. Y hoy Guanajuato ya rebasó a Sonora en las exportaciones. Nosotros estábamos en un 5º lugar, éramos el último estado fronterizo exportador. Ahora pasamos a creo que ya estamos en el 8º lugar
por haber... Son, ¿qué? 9, ¿cuántos estados fronterizos son? Baja Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y un pedacito de Nuevo León. Sí. Oye, y ¿a qué se debe esto? Bueno, ya me dije, no ha habido las políticas públicas adecuadas, pero más específicamente, ¿qué tipo de políticas públicas han estado? Enfocarse al comercio internacional. ¿Y de qué manera? ¿Cómo podría ser eso? Bueno, hay que tener una vinculación. Primero hay que conocer que hay un comercio internacional que representa el 17% del PIB mundial, que antes se llamaba TLC, ahora se llama USMCA o TEMEC. Y que teniendo ese beneficio de participar en ese ecosistema económico, se decidió, si tú te metes al portal de la Secretaría de Economía, las áreas estratégicas para el desarrollo económico. Uno es en la energía, ahorita voy a hablar un poquito de ello, otro es la minería y otro es el turismo, lo cual es correcto. Sin embargo, lo que te deja mayor superávit y democratiza la economía es la manufactura de exportación. ¿En qué sentido la democratiza la economía? Bueno, que nosotros participamos, por así decirte, en el superávit. Aquí nosotros exportamos 17 mil millones de dólares, importamos 15 mil millones, dejamos 2 mil millones de dólares de superávit para el estado de Sonora y se dispersa en diferentes servicios, sueldos y lo que quieras. ¿Y ahí los sueldos cómo son? ¿Cómo andan? Digo, porque a veces la industria maquilera, pues es muy, muy severa, ¿no? O sea, no son sueldos por lo general mal pagados. Hablo del nivel, de, ¿cómo les dicen? Operadores. Operadores. El baseline está con 9 mil pesos mensuales y tenemos gente, por ejemplo, que hay gerentes mexicanos, sonorenses, que están dirigiendo una maquiladora que pueden ganar hasta $120,000 por año, digamos, que pueden estar ganando más de $10,000 al mes y que además los estamos exportando a diferentes partes del mundo. Nosotros podemos generar, diversificar la economía con un ingeniero en robótica, en telecomunicaciones, en aeroespacial, y va a percibir desde $30,000 hacia arriba. Digamos, son empleos bien pagados, pero también hay obviamente mano de obra que está en un nivel que mínimo debe tener secundaria. Estamos impulsando para que haya preparatoria, pero que no pagamos de ninguna manera y nunca lo hemos venido pagando el mínimo. Nosotros pagamos 2.5 el salario mínimo como baseline. Aparte de eso son 2.5 a por arriba del mínimo. Okay. Aparte nosotros proveemos del transporte gratuito, que son privados contratados por nosotros, de alimentación. En la mayor parte de las maquiladoras tienen alimentación. Eso es como una prestación, sí, por parte del sueldo. Así es, ¿no? Y muchas de ellas tienen que ver, por ejemplo, son de nutriólogos con distintivos H. Yo no veo ni siquiera el mejor restaurante de Sonora tiene distintivo H. Entonces el manejo de los alimentos es muy diferente en cuanto a la calidad correcta. Es como un ISO el distintivo H, ¿no? En fin, tenemos una serie de cuestiones que son de beneficio y que son muy apegadas a lo que es la competitividad, a lo que es la productividad. De tal manera que si una persona es puntual, una persona no falta, una persona pasa sus niveles de producción, todo eso tiene bonos. Entonces, no solamente es el baseline del salario base, sino los bonos que están enfocados a ser competitivo. Comentamos un poquito antes de entrar que yo estuve por allá mucho en Europa del Este y me tocó vivir las dos generaciones, ¿no? La generación que venía de ser soviéticos y que decían yo tapo un hoyo y cierro un hoyo, vengo por horario y a mí me pagas y me voy. Y que ahora tienen otras generaciones donde piensan en competitividad, en productividad. Antes operaban una planta con 4,000 personas y cuando anduve por allá los estuvimos desarrollando para que lo operaran con 600, nada más siendo competitivos. Entonces, eso es lo que llega a pasar, ¿no? Si tú eres competitivo, y es lo que nosotros impulsamos más, a que te conformes con un salario mínimo. El salario mínimo no debiera estar en la aspiración de nadie. No, claro. Así es. Tú fuiste sindicalista, ¿no? Líder sindical en Baja California. Y también yo he visto cómo pues te has confrontado precisamente con alguien aquí que un sindicalista como Javier Villarreal,
Que bueno, para no decirle linduras, pues lo menos que le podamos decir, pues se manejan como una pandilla, ¿no? La CTM a veces prácticamente extorsionando a empresas. ¿Cómo ves este asunto, Gerardo? Y tú que tienes la visión de ambas partes, ¿no? ¿Qué se va porque gobiernos van, vienen, y ahí sigue, y luego va al Congreso también, y bueno, creo que ¿cuántas veces has sido diputado? Como 3 veces, una cosa así. ¿Qué se puede hacer y cuál es tu perspectiva en este nuevo gobierno sobre ese tipo de sindicalismo? Primero que nada quiero hacer un énfasis que la CTM ha hecho cosas buenas. Uh-huh. Y ha tenido sus aciertos como ha tenido sus desaciertos. Creo que a nivel nacional, a mí me toca andar por todo el país y solamente hay 2 estados donde tenemos problemas. Uno se llama Tamaulipas y el otro se llama Sonora. Entonces eso ha mermado mucho la inversión extranjera directa a los 2 estados. Por ejemplo, vemos el desarrollo del crecimiento de Sonora y el de Tamaulipas están muy iguales y tiene que ver porque cuando traes inversionistas, ellos establecen a ver cómo vienen aquí las cosas y no se quedan con los datos que les puede pasar el gobierno. Si tú ves los datos que les pasa el gobierno, va a decir, no hay estallamientos de huelga y estamos muy bien y nos va muy bien y somos bien amigos. Pero cuando ves el índice de emplazamientos a huelga, donde te suben a un ring y donde tienes que meterte a una negociación con ellos y que no te las respetan y peor que te suben a un ring, por ejemplo, tenemos un caso de una empresa alemana que le dijeron pues tienes que tener palapas. Pues en la Ley Federal del Trabajo no te establece que sea causal de emplazamiento a huelga. Bueno, pues lo subieron por palapas y ahí nos tienen negociando. Pero palapas como donde dentro de la planta, ¿no? Para que se tengan. Entonces con una hamaca y toda la cosa. Casi, ¿no? No ha habido casos, cuestiones ridículas por las que nos suben a negociar. Y resulta que en esas negociaciones, pues a veces los alemanes o los extranjeros no comprenden por qué te emplazan a huelga y te ponen en riesgo tus contratos con la BMW, con la Mercedes, con compañías internacionales y que estás en un foco internacional de que puedes cerrar una producción de un vehículo. Entonces dicen, ¿por qué? O sea, ¿dónde dice? Ellos se basan mucho en el Estado de Derecho. Entonces ese tipo de negociaciones, por ejemplo esa planta alemana, yo estuve en esa negociación, donde le dicen al gobierno, para no decir quiénes estuvieron ahí presentes, nosotros queremos esto, pero dice el vicepresidente de la empresa, ¿sabes qué? Yo te lo puedo dar, pero traigo una inversión de crecimiento y traigo 4,000 empleos. Si yo les pongo esto, no me los traigo a Sonora, me los llevo a otro lugar. Ustedes decidan. Tu gobierno decide qué quieres. Que les dé sus palapas, correcto. Increíble. O por ese tipo de caprichos, yo prefiero irme a otro estado. ¿Y qué hizo el gobierno? Fui a cerrar el convenio ahí a la Junta de Conciliación y lo que quisieron fueron las palapas. O sea, no hubo inversión. No hubo inversión. De aquí se llevaron 4,000 empleos a Mérida. De esos 4,000 empleos que se quedaron en Mérida, se llevaron a varios sonorenses para preparar a los de Mérida, los regresaron. Y perdimos solamente en un año 4,000 empleos. 4,000, eso es lo que... O sea, y ya no digo CTM, el liderazgo de CTM a Sonora de esa negociación le debe 4,000 empleos a todas las señoras que se han desvelado para trabajar y que sus hijos vayan a la universidad. Y en ese sentido, Gerardo, bueno, tú apoyaste abiertamente la campaña de Alfonso Durazo. Me imagino que has platicado largo y tendido sobre esto y a profundidad. ¿Qué te dice o cuál es tu perspectiva? ¿Qué crees que vaya a pasar en este asunto? Porque es un asunto gravísimo, ¿no? Esto que nos estás diciendo, pues es yo creo que la punta del iceberg, ¿no? Pero es algo que ha afectado muchísimo, como tú dices, a las no solamente las inversiones directas extranjeras, sino las propias de aquí, la misma inversión aquí de los locales. Entonces, ¿qué has platicado con Alfonso sobre este tema? Hemos tocado el tema. Obviamente el respeto y la autonomía de las organizaciones sindicales tiene que estar cada quien en su postura. Y por otro lado, cómo poder tener una situación estable para que la inversión pueda venirse, sea local o sea extranjera,
pueda quedarse en Sonora. Creo que no es muy difícil porque hay un nuevo sistema de justicia laboral. Ese nuevo sistema de justicia laboral, nosotros le propusimos al gobierno de Sonora actual que se metiera de manera voluntaria. Por dos cosas. La primera, para poder, los sindicatos tienen una razón de ser. Y no precisamente es el político, ni precisamente los intereses particulares de los liderazgos, sino la representatividad de las y los trabajadores. Entonces, ya con el convenio número 89, con la Organización Internacional del Trabajo, con lo que se ratifican el Senado de la República en México, de poder tener libertad de sindicación principalmente, con eso y la adhesión y luego la incorporación de todo el capítulo 23 al Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, nos establece el marco jurídico que permita que haya una libertad de sindicación. ¿Y qué es esto? Que sencillamente cumplamos con la ley. Pero hay una situación muy grande. ¿Por qué no se entró a ese nuevo sistema de justicia laboral? ¿Por qué? Porque ¿No hubo voluntad? Sí, no, yo creo que no hubo voluntad. ¿Para qué? Para que siga operando. Las juntas de conciliación operan con representación laboral, empresarial y del gobierno. Entonces, al interior actualmente pues son totalmente operadas de una forma desequilibrada las juntas de conciliación por el liderazgo de la CTM. No hay representatividad de otros sindicatos. Digamos, todo lo que llega ahí, ellos tienen operación directa. Y creo que es una forma inapropiada que también, por ejemplo, lleguen inversiones y luego sienten a las personas con el liderazgo actual. ¿Por qué? Porque no es correcto. O sea, de eso no debe ser. Al trabajador se le tiene que dar la libertad de que ellos elijan a sus representantes. Cuando entremos al nuevo sistema de justicia laboral de manera voluntaria, que ya lo platicó el gobernador con la licenciada alcalde, que es la secretaria de Trabajo María Luisa Alcalde. Pasa todos los próximos procesos laborales a la federación y los demás se quedan en un backup, digamos, para que se resuelvan a través de las juntas y hasta que se dé el último laudo. Pero ya todo lo que es la parte sindical, política y todo eso va a ser administrado por un centro nacional que es del gobierno federal. Primero le quitamos gasto a la Secretaría de Trabajo. Segundo, lo absorbe la federación, se llevan los problemas jurídico-políticos de esto. Y tercero, dejan que el trabajador, porque hay que venir a legitimar todos los contratos colectivos, hay que venir a legitimar las tomas de nota de los sindicatos, y entonces el trabajador, yo no digo, igual y pueden decidir, pues queremos que él siga de líder, perfecto, sí, pero ya lo decidió el trabajador. Pero también ya les dijeron, pues también están estos otros, ¿a cuál decides? Ya el voto va a ser secreto también, pues no, es parte de la democratización de la vida sindical. Me dicen aquí, pero el doctor Rodríguez Obregón dice, ¿qué hay sobre las jornadas laborales de 4 días? Una propuesta que está tomando fuerza, dice. Bueno, no podemos de alguna manera irnos bajo el esquema que nosotros tenemos laboral, romper, porque hay derechos irrenunciables que están en el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, donde establece que las jornadas no podrán excederse o en fin. Entonces, no, siempre y cuando no se excedan las jornadas de trabajo, aunque el trabajador firme con sangre, son derechos irrenunciables. Entonces, nosotros vemos más la competitividad y productividad. Un trabajador que está yéndose a horarios llegan horarios donde ya es improductivo, pues ni siquiera te conviene, ¿no? Desde ese punto de vista. Así es de que creo que se van a mantener. Obviamente eso es muy parecido a lo cómo trabaja Estados Unidos y que fue parte de las negociaciones del tratado, que ellos decían hay que subir los sueldos y yo les decía, pues sí, hay que subirlos, pero tú súbeles los beneficios. Tú tienen 25 años trabajando allá y el jueves les dices se te acabó el trabajo y ya, aquí tenemos que indemnizarlos con 90 días, con 20 días por año, tenerles vivienda, acceso a vivienda, ponles acceso a vivienda como tenemos aquí en el Infonavit, ponles acceso a Dijeron, bueno, entonces mejor no nos metemos en sueldos, nos metemos en prácticas justas de empleo. Muy bien. Una pregunta, porque alguna vez tuvimos, Gerardo Vázquez, ahí un zipizape en redes sociales, en Facebook, ¿no? Para ser más específicos, que yo decía, yo recuerdo, pues yo te tenía ubicado así como un personaje, alguien
anti-AMLO, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y de pronto te veo ya apoyando este proyecto nacional que le llaman 4T. ¿Qué pasó ahí que te metiste al río, cómo le dicen, al río Nilo, te bautizaron en la pila de que cura todos los, que limpia todos los pecados? ¿O qué pasó? ¿Por qué esa conversión? Incluso yo me acuerdo tenías en tu de Twitter ¿cómo se llama? La portada en el Campo Marte, me parece que era con Enrique Peña Nieto ahí, no sé qué otro personaje estaba ahí. Entonces a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué es, por qué ese cambio ya de perspectiva? Bueno, no es cambio de perspectiva, ni la he cambiado nunca, no de lo de anti-AMLO, más bien son las percepciones que se dan durante 2 años. Pues hay muchas cosas que no estás de acuerdo, o no estabas, pues no sé, por ejemplo lo de la cancelación del aeropuerto, ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que creo que le agregan valor, pero también habrá las consideraciones que el gobierno vea que a corto o mediano plazo le van a agregar, ¿no? A veces uno no tiene todos los parámetros para decidir. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, ahí de que estoy en el Campo Marte, sí lo estoy, y con mucha honra. ¿Por qué? Porque fui abanderado. Se recibe la bandera por parte del presidente y por parte del secretario de la Defensa, representando a todos los organismos empresariales del país. O sea, el expresidente Enrique Peña Nieto. El expresidente. ¿Saliste con todo completo? ¿Llevabas la pluma, la cartera, sí? Todo salió bien. Salí completo. Está bien. Entonces yo fui abanderado y tiene mucho que ver, formo parte de un convenio y patronato con el Ejército, con la Marina y con las Fuerzas Federales para apoyar a sus activos. Entonces nosotros participamos de manera voluntaria para poder estar así. Y yo soy una persona sumamente patriota, y para mí fue de mucho honor poder recibir el máximo cargo, que es el abanderamiento, representando a todas las organizaciones empresariales del país. Y ahora, ¿qué es lo que te cautiva entonces apoyar este proyecto? Bueno, primero el proyecto electoral de Alfonso Durazo, y ahora pues que va a ser gobierno. ¿Qué es lo que te motiva a ello? La visión que tiene Alfonso Durazo. La vez que es diferente a el gobernador que tiene. No, yo creo que la visión que él tiene de lo que hemos platicado es tener a un estado de Sonora en el lugar que no ha podido llegar, ponerlo en las grandes ligas, por decirlo, desde un punto de vista económico, social, político, que a lo mejor en algunos de los rubros sí ha estado, pero a mí me motivó mucho la visión que él tiene para el estado de Sonora, de devolverle la grandeza. Tenemos una zona limítrofe impresionante que la quisiera Japón. Sí, tenemos el puerto de Guaymas que no exportamos, de los 17,000 millones de dólares. La reactivación, ¿no? No hay $1 de exportación de nosotros tenemos. Entonces es totalmente paradójico que teniendo puerto, teniendo acceso al mar, teniendo acceso al mercado del Pacífico, no exportemos $1 por ahí. Y mucho más importemos. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Nomás la última pregunta y así me dices sí o no. ¿Platicaste tú con los otros 3 candidatos? No, eran 2, ¿no? 2 candidatos. Bueno, candidatos serios, pues, ¿no? A gobernador. O sea, tuviste diálogo con Alfonso, obviamente. Ahora te pregunto, con Ernesto Gándara y Ricardo Burs. ¿Platicaste con los 3? Con Ricardo Burs no platiqué. En algún momento me invitó antes de que empezara, transparentemente yo la avisé. Entonces confirmaste que te gusta más te convence más el proyecto. Por supuesto, yo fui muy congruente a decir yo no puedo estar aquí porque mi congruencia es por acá y tengo que ser muy transparente, y en todo lo que se me invitó yo dije no me es posible porque nosotros tenemos un proyecto específico. Bueno, muchas gracias Gerardo, gracias por excelente plática. Bueno.